¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a un futbolista a dejarlo todo cuando apenas está empezando? O sea, hablamos de tipos que lo tenían todo: talento, futuro, contratos millonarios y un día para otro desaparecen del mapa. Algunos por lesiones, otros por salud mental y otros simplemente porque ya no aguantaban más. Historias que van mucho más allá del fútbol. Hoy vamos a repasar 10 casos de cracks que se retiraron muy jóvenes y te aseguro que no es el típico ranking. Hay nombres que te van a sorprender, decisiones que nadie entendió en su momento y hasta historias que duelen. Quédate porque el caso que está en el número 2 te va a volar la cabeza. Pero empecemos por David Bentley, quien se retiró a los 29 años, pero dejó de jugar seriamente desde los 26. ¿Te acuerdas de David Bentley? En Inglaterra lo vendían como el próximo David Beckham. Tenía técnica, visión de juego, hasta un aire parecido. Jugó en el Arsenal, el Blackburn, el Tottenham y hasta llegó a la selección. Pero eso sí, de un día para otro desapareció del mapa, literalmente hablando. A los 26 años ya casi no jugaba y a los 29 lo hizo oficial. Colgaba las botas. La razón, dijo que odiaba el fútbol moderno. Entre la presión de los medios, las redes sociales y el ritmo frenético, se quemó por completo del juego. Hoy tiene negocios y vive tranquilo, y aunque no se arrepiente, muchos en Inglaterra aún se preguntan qué habría pasado si él hubiese seguido. En el noveno puesto tenemos a Jack Collinson, quien se retiró a los 27 años por lesiones crónicas. Collinson era de esos jugadores que parecía destinado a ser ídolo del West Ham. Mediocampista con calidad y carácter, debutó joven y se ganó el cariño de los hinchas, pero el cuerpo no lo acompañó. Una lesión de rodilla tras otra, operaciones, rehabilitaciones eternas y el dolor nunca se iba. A los 27, luego de intentarlo todo, decidió parar. Dijo textualmente: mi cabeza quería seguir, pero mis rodillas dijeron basta. Hoy es entrenador y trabaja con juveniles tratando de inspirar a los que vienen detrás. En el octavo puesto tenemos a Sebastian Deisler. Se retiró a los 27 por problemas de salud mental. Esa historia es fuerte. Deisler era el niño prodigio del fútbol alemán. Técnica, velocidad, visión. Bayern Múnich apostó por él como su próxima gran estrella, pero la presión sobre él fue brutal. Lesiones y sobre todo una lucha silenciosa contra la depresión que lo acompañó durante años. En 2007, con solo 27 años de edad, dijo basta. Se retiró del fútbol para salvar su salud mental. Fue de los primeros en hablar abiertamente de lo que muchos vivían en silencio en Europa, y aunque su carrera fue corta, dejó un mensaje que aún resuena. En el séptimo puesto tenemos a Bojan. Aunque se retiró oficialmente a los 32, su declive comenzó 10 años antes. A los 22 lo llamaban el nuevo Messi y no era broma. Bojan debutó en el Barça con solo 17 años y metió goles a montones en su primera temporada, pero el problema no era el talento, era la presión. Bojan sufría ataques de ansiedad antes de los partidos importantes, al punto de pedir no ser convocado. Nunca logró recuperar esa confianza total. Pasó por Roma, Milan, Stoke, Mainz, Japón, Canadá, sin lograr asentarse. Aunque aguantó hasta los 32, él mismo admitió que su carrera real terminó a los 22. Un talento precoz que se apagó demasiado pronto. En el sexto puesto tenemos a Ryan Mason. Se retiró a los 26 por fractura de cráneo. Ryan Mason era el tipo de jugador que iba en ascenso. Formado en el Tottenham, llegó a ser titular y hasta jugó con la selección inglesa, pero un día en un partido contra el Chelsea chocó cabeza con Gary Cahill y se fracturó el cráneo. Fue operado de urgencia, estuvo más de un año en recuperación, pero el riesgo era demasiado grande. Los médicos le dijeron que si volvía a jugar podía perder la vida. A los 26 años Mason se retiró, pero el fútbol no lo soltó. Hoy es el entrenador en categorías inferiores del Tottenham. En el quinto puesto tenemos un conocido del canal, Rubén de la Red, quien se retiró a los 25 años de edad por problemas cardíacos. Rubén de la Red tenía todo para ser el futuro del mediocampo del Real Madrid. Técnica impecable, un buen disparo y visión de juego. Pero en 2008, durante un partido de Copa del Rey, se desvaneció en el campo. La razón: problemas cardíacos. Intentó volver, pasó por múltiples exámenes, pero el riesgo seguía ahí. A los 25, dijo adiós al fútbol. El club lo apoyó y más tarde trabajó como entrenador en las categorías inferiores del Madrid. Una carrera cortísima pero prometedora. En el cuarto puesto tenemos a una leyenda, Marco Van Basten, quien se retiró a los 28 por lesiones en el tobillo. Sí, lo sé, no parece joven para retirarse. Hay que ser sincero, cuando eres uno de los mejores delanteros del mundo, colgar las botas a los 28 años duele el doble. Van Basten ganó 3 balones de oro, marcó goles de otro planeta, brilló con el Milan y la selección de Países Bajos, pero su tobillo derecho nunca le dio tregua. Se operó varias veces, pero el dolor nunca se fue. En 1995 se despidió oficialmente. Hoy muchos dicen que si no fuese por esas lesiones, estaríamos hablando del mejor delantero de
todos los tiempos. En el tercer puesto tenemos a Antonio Puerta, quien falleció a los 22 por un paro cardíaco en pleno partido. Esta es de las historias más tristes que se recuerdan en el fútbol español y mundial. Antonio Puerta era lateral del Sevilla, titular indiscutido y con un futuro en la selección. En 2007, durante un partido se desplomó en el campo, sufrió varios desmayos, pero siguió jugando. Al llegar al vestuario volvió a desvanecerse. Días después, falleció por una displasia ventricular. Tenía solo 22 años de edad. Su muerte conmocionó al país entero. Desde entonces, en cada partido del Sevilla, en el minuto 16, el que lleva su camiseta es completamente sagrado. En el segundo puesto tenemos a Just Fontaine, quien se retiró a los 28 años después de romper un récord eterno. Si no lo conoces, agárrate de la silla, porque Fontaine es el máximo goleador en un solo mundial, 13 goles en Suecia en 1958, una locura que hasta hoy nadie ha igualado. Pero tras ese mundial su carrera fue cuesta abajo, sufrió una fractura en la pierna que no sanó del todo bien y tuvo que retirarse a los 28 años. Nunca jugó otro mundial ni pudo brillar como se esperaba. Aún así, con solo un torneo dejó una marca que ni Messi ni Ronaldo han podido alcanzar. Y en el primer puesto tenemos a Adriano. Aunque nunca lo anunció oficialmente, se retiró como tal a los 27 años. Y cerramos con uno de los casos más impactantes, Adriano, el emperador, el cual tiene video en el canal que te recomiendo mucho ver después de este. Este es uno de los casos más impactantes, ya que el emperador tenía una zurda brutal y era un jugador que ilusionaba a todo el Inter. También jugó en la selección brasileña y parecía un jugador imparable. Uno de esos fenómenos que son imposibles de predecir, ya que en cualquier momento salen con una genialidad y consiguen ese gol. Pero todo cambió cuando falleció su padre. Nunca volvió a ser el mismo, se refugió en el alcohol, perdió el foco, el físico y su lugar en Europa, cayendo en una gran depresión. Aunque siguió jugando en Brasil algunos años más, nunca recuperó su nivel ni tampoco su estabilidad mental. Muchos dicen que su verdadero retiro fue a los 27 años. Su historia es una mezcla de talento puro, pero también de una tragedia emocional bastante profunda que lo aleja de los focos. Dicho eso, el fútbol no siempre es fama, dinero, goles, millones. A veces es presión, dolor y decisiones que nadie ve venir. Estas historias nos recuerdan que detrás de cada camiseta hay una persona. Algunos decidieron retirarse por amor propio, otros por causas trágicas y muchos simplemente porque el cuerpo les dijo hasta aquí. Pero todos dejaron una huella, aunque haya sido más corta de lo que esperábamos. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Cuál crees que habría cambiado la historia del fútbol si no se hubiese apagado tan pronto? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete porque tenemos muchas más historias como estas. Algunas que duelen, otras que sorprenden, pero todas con algo que contar. Y si te quedaste con ganas de más, te recomiendo este otro video sobre futbolistas que lo tenían todo y lo perdieron en un abrir y cerrar de ojos. Recordarte como siempre, suscribirte, comentar y compartir este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Te habló tu amigo el Capitán. Nos vemos.